Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Como de costumbre me acompaña Orlando Viera Blanco. Hoy tenemos un tema verdaderamente preocupante. Hemos visto que el gobierno lo que ha hecho es subir el tono de la represión. No solamente es ya la represión de los organismos de seguridad del Estado, sino que además es la represión de estos señores paramilitares que el gobierno ha venido formando durante los últimos 18 años y que se convierten en una verdadera amenaza para la vida de los venezolanos. Saludos, Orlando. Bueno, un saludo, profesor. Sí, en esta hora tan menguada, tan triste, dolorosa, pero a su vez, en esta hora tan desafiante de la patria, creo que nos corresponde hacer una reflexión que yo mismo le pedí que no lo hiciéramos más tarde, que va en dos direcciones. Número uno, el interno, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela en términos legítimos, en términos de rebelión legitimada, y hacia dónde va esto? Y número dos, ¿qué es lo que está pasando, o mejor dicho, qué es lo que no está pasando afuera, en el exterior, en términos de una situación que yo me atrevo a ratificar que es inédita en cuanto a la ocupación, al secuestro de una nación con fines y propósitos que no son solamente, digamos, de agitación y de dominio interno, sino que tienen repercusiones, manifiestas repercusiones externas. Entonces, fíjese qué interesante, profesor. Fidel Castro, esto no lo dije yo, Fidel Castro, en un discurso en el cual dijo: la historia me absolverá, cito, en su defensa, llegó a decir esto: en la Edad Media, Juan de Salisbury, en su libro de Hombre de Estado, dice que cuando un príncipe no gobierna con arreglo a derecho y degenera en tirano, es lícita su deposición violenta. Martín Lutero proclamó que cuando un gobierno degenera en tirano, vulnerando las leyes, los súbditos quedan liberados del deber de obediencia. Su discípulo Felipe Melanchthon sostiene el derecho de resistencia cuando se gobierna y se convierte en tirano, y Calvino, por decir uno más, el pensador más notable de la Reforma, postula que el derecho del pueblo a oponerse a cualquier usurpación. Entonces caemos en la constituyente. Aquí está la guía. Y caemos pero previamente agregar ahí a estas citas la Constitución, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que recoge estos pensamientos que tú acabas de mencionar. Bueno, entonces le decía ahorita, y usted mismo lo ha dicho, la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida de Juan Pablo II, que claramente legitima la defensa al derecho a la vida como un deber, como una obligación de resistencia. Entonces, que nadie quede duda en el mundo, ahí vamos al segundo aspecto de esta intervención, que nadie tenga la duda en el mundo, que en Venezuela está en desarrollo un deber, es una obligación de resistencia. Y el análisis pasa a lo interno y a lo interno por lo siguiente. ¿Por qué quería yo introducir con esto? Porque si alguien todavía tiene duda en Venezuela, si alguien todavía aún no ha tomado conciencia por aquello de que quiero, digamos, cumplir con mi cotidianidad, de ir y traer y llevar, lo cual de pronto también confunde la fatiga de la opinión pública, mis hijos al colegio, o quiero tener una vida que más o menos regrese a la normalidad, bueno, que sepa y entienda que si la constituyente pasa, no va a haber niños que llevar a ningún colegio, no va a haber ningún tipo de cotidianidad, porque todo esto va a quedar en manos, en propiedad, en dominio de las comunas, en un país anarquizado. Sí, señor. Termino lo externo. A lo externo a mí me llama mucho la atención que en pleno siglo XXI tenemos con los principios del siglo pasado e incluso antes sobre no intervención, esto que adornan a veces de no injerencia, sobre autodeterminación de los pueblos y sobre soberanía popular. Bueno, ya está bueno, vale, ya, el mundo tiene que reconocer que cuando existe un Estado secuestrado por un gobierno tirano, lo acabamos de leer, y totalitario, lo acabamos de revisar, esto merece tomar medidas que van mucho más allá, digamos, de respetar principios líricos sobre, o no intervención, o principios líricos sobre soberanía popular,
¿Qué soberanía popular está ejerciendo el pueblo en Venezuela si no tiene que comer, si está siendo criminalizada la disidencia, si no hay una cotidianidad, por cierto, que me permita un mínimo de calidad de vida y garantía de la vida? Ha habido hasta Entonces, ahora 45 asesinatos, ¿no? Y todavía el gobierno anda de gira presentando a unos supuestos víctimas de la violencia. El gobierno anda presentando fotos trucadas de gente armada, donde está la foto original y después está la foto donde ellos le ponen un arma en la mano. Yo he llegado a la conclusión, Orlando, de que Maduro es enemigo del venezolano. Maduro es un agente de intervención extranjera. Maduro no se obedece a sí mismo. El señor Padrino López, lamentablemente para mí, ha perdido toda oportunidad de rescatar a Venezuela del dominio cubano, de rescatar a Venezuela de esta ignominia que estamos viviendo y que, como tú dices, somete de una manera cruel al venezolano a una situación de miseria irresistible. pues, irresistible. Entonces, el venezolano en un mundo globalizado necesita la ayuda, el aliento y necesita también la persuasión de la comunidad internacional. Y esta palabra, esta última, es muy importante. Yo no estoy hablando estrictamente aquí de una ocupación y estoy ya haciendo un llamado a guerra para, si me quieren después hacer decir que aquí estamos llamando una suerte de ocupación territorial. No, 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 es mucho más sencillo y mucho más contundente, incluso que, mucho más contundente que eso. Lo que quiero decir esto, profesor, es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el alto comisionado de Derechos Humanos, esto, en concordancia con el Estatuto de Roma, ¿ok? Este estatuto que fue suscrito en 1968 y que generó la Corte Penal Internacional, es tiempo de que estos órganos, estas diplomacias de caviar, actúen y que contribuyan con la Organización de Estados Americanos al proceso de elevar una denuncia, una investigación y un pronunciamiento persuasivo de que en Venezuela existe un Estado paria, un Estado fallido, un Estado forajido, que además no se agota únicamente en la agresión a los ciudadanos. En Venezuela también hay graves acusaciones de que es un narcoestado y que también es un estado en el cual se agrupan grupos radicales. Bueno, ¿qué más tenemos que esperar para este pronunciamiento en el siglo XXI, en eras de redes sociales y de globalización, para que estas cosas ocurran? Señores de las Naciones Unidas, señor alto comisionado de los derechos humanos, señores de La Haya, la presidenta del Tribunal de La Haya, por favor, es latina, es argentina, la secretaria y fiscal. Seguramente es de izquierda. Ella dice que no está pasando nada en Venezuela. Bueno, Igual que la gente de Izquierda Unida aquí. Los venezolanos en el exterior y la diáspora tendrá que salir para que haya justicia en La Haya, para que se haga justicia en La Haya. Pero también tenemos que presionar entonces al alto comisionado de los derechos humanos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. No hay una sola moción donde se revise el caso venezolano más allá de los esfuerzos de Almagro a solas en la OEA, que sigue siendo, por cierto, cooptada por grupetes vozaliados por el gobierno venezolano. La situación de Venezuela es irreversible, a mi manera de ver. Las masas están incontroladas y quienes todavía no han sido tocados por la indignación de lo que ocurre, pronto lo harán. Por eso le digo que aquellos que apuestan a una cotidianidad, no va a haber cotidianidad después de esta constituyente, que es un contrabando constitucional y no es una constituyente. Esto es un llamado con un grupete a jugar una suerte de bingo constitucional para repartirse, digamos, territorialmente y jurídicamente nuevamente un país. Sí, fíjate, Orlando, yo creo que mencionábamos antes de empezar a grabar el programa que Venezuela vive una guerra civil de baja intensidad. Y estas guerras civiles terminan entonces apelando la gente termina apelando a un derecho consagrado en todas las legislaciones del mundo y como tú mencionaste, inclusive consagrado en el Evangelium Vitae, que es la legítima defensa. Hemos visto que Maduro y sus adláteres, Cabello, el Aizami y toda esta gente que está siendo buscado por los tribunales internacionales, digo, en particular por el Departamento de Estado, por narcotraficantes, han desplegado una ofensiva gigantesca en contra de poblaciones. Los nuevos teques el otro día,
la urbanización Sucre en Barquisimeto y así sucesivamente, tratando de amedrentar, de dominar con estos paramilitares armados. Y lo que ha pasado es que hemos empezado a ver a la gente defendiéndose de esta gente, y esto entonces nos está hablando del inicio de una guerra civil abierta, donde todavía no sabemos en qué posición está el ejército, porque hay algo que hay que aclarar. La represión está recayendo básicamente sobre la Policía Nacional Venezolana, sobre la Guardia Nacional Venezolana, y se denuncia que sobre algunos reos que han puesto, los han uniformado para utilizar esta cuestión, y sobre estos paramilitares. Pero las Fuerzas Armadas no se han pronunciado con respecto a lo que está pasando en Venezuela. ¿Van a permitir los militares que la guerra civil sea abierta en Venezuela, que entonces contabilicemos a los muertos ya no por decenas, como está sucediendo ahorita, sino por cientos o por miles? Bueno, yo quiero rescatar esa reflexión que acaba de hacer usted, profesor, que bueno, sí, en términos prácticos es una guerra, pero no es una guerra donde hay dos partes enfrentadas que se decretaron tal guerra y donde en consecuencia podríamos decir que esto legitima una confrontación con bajas. Es una guerra en términos de enfrentamiento, pero es una agresión provocada por el gobierno venezolano en contra de civiles desarmados en protestas pacíficas, que en lo que hablábamos ahora, que en legítima defensa, que en obligación de resistencia para preservar su vida, empiezan a responder, digamos, estas agresiones del Estado. En cuanto a lo que usted comenta de las Fuerzas Armadas, es muy importante, porque yo soy uno de los que piensan que las Fuerzas Armadas y los sectores medios de las Fuerzas Armadas están a tiro de una desobediencia y a tiro de una profunda, digamos, reflexión en cuanto a esa pasividad y a esa apatía o ese estado de control que tienen, obviamente, de la injerencia y de la cooptación cubana. Bien, finalmente, también es preciso alertar. Aquí estamos en presencia, y que nadie lo dude, de delitos que van desde delitos de lesa humanidad. Aquí hay, digamos, gente que han matado en videos públicos notorios y comunicacionales a quemarropa, y eso lo está viendo la humanidad, hasta delitos de genocidio. Aquí se están viendo situaciones de exterminio, aquí hay grabaciones ya que dicen atropéllala o atropéllalo, arróllalo, llévatelo por delante. Sí. Llévatelo por delante. Entonces este barbarismo, repito, medieval, no puede seguir siendo escudado y no puede seguir siendo tolerado en sillones y butacas de cedro y de caviar desde las instancias internacionales que tienen que intervenir con agresividad. Ese es el ejemplo que Almagro ha dado. Bueno, péguese en eso, secretario de las Naciones Unidas. Péguese en eso, señora presidenta de nada más y nada menos la única Corte Penal Internacional que tiene y a la cual pertenece y es suscrita en más de 120 países del mundo. Sí, señor. Suena que no dude, y que no dude el gobierno, y repito y insisto mucho con esto, que la avanzada de esas masas indignadas, que cada vez se suman más y se va a sumar un ala militar, es irreversible. Yo creo que esa constituyente definitivamente, aun cuando el discurso es difícil, creo que la constituyente va a ser otro elemento de resistencia y pues nada, aliento, bueno, y como dicen, fuerza, pero también no solamente fuerza y fe, fuerza y convicción, profesor, sí, y convicción. Sí, señor. Bueno, Orlando, gracias por esta charla, amigos. Hasta una nueva entrega vamos a seguir examinando la gravísima situación que vive Venezuela, que como hemos dicho ya se puede calificar de una guerra civil de baja intensidad. Hasta la próxima. Venga.